Bienvenidos a este video. Mi nombre es Antonio Morales Castro y el día de hoy vamos a ver el tema de medidas de tendencia central y medidas de posición para datos agrupados. Recordando que la media, mediana y moda, vimos los conceptos en el video de medidas estadísticas. La media es el promedio, la mediana es el dato que se encuentra en medio de los ordenados y la moda es el dato que más se repite. También les recuerdo que algunas simbologías pueden cambiar de acuerdo al autor de cada autor, como ejemplo FA, algunos lo manejan como FI, que sería frecuencia absoluta menos 1. Pero veamos esto con un ejemplo. Me piden aquí calcular la medida de tendencia central y la medida de posición correspondiente a la distribución de frecuencia del colesterol según el consumo de alcohol de los siguientes pacientes. Y me están dando aquí una tabla y me están dando los valores que de 200 miligramos de decilitros es deseable, de 200 a 39 miligramos de decilitros, pues es el límite voy a tratar, y más de 240, pues es peligroso. Lo primero que debemos hacer para cualquier tipo de medida es calcular la marca de clase. Siempre que utilices, en este caso, datos agrupados, se calcula lo que es la marca de clase, que es el promedio de la clase de los límites, es decir, límite inferior más límite superior entre 2. En el primero me quedaría como ejemplo 131 más 151, la suma entre 2 en este caso, y podemos observar que me da 141. Para el segundo, 152 más 172, la suma entre 2 me da 162. En el siguiente, 173 más 193, esto entre 2 me va a dar 183 y así saco los demás. Una vez que yo calculé la marca de clase, voy a utilizar ahora sí para calcular las medidas de tendencia central. Voy a comenzar con la media. La fórmula de la media me dice que es sumatoria de la marca de clase por la frecuencia entre la sumatoria de la frecuencia. Algunos autores manejan n en lugar de sumatoria de la frecuencia. Pues lo que voy a hacer, como dice aquí la fórmula, es multiplicar marca de clase por la frecuencia. Es decir, vas a multiplicar tu columna de marca de clases con tu columna de frecuencia absoluta. Es decir, 15 por 141, 2115, 23 por 162, te va a dar 3726, 27 por 183, 4941 y así hago con los demás. Una vez que yo ya multipliqué, como dice la fórmula, voy a sumar esa multiplicación y podemos observar que nos da la sumatoria 23.841, que lo sustituyo aquí y pondría acá 23.841 entre la sumatoria de la frecuencia, que es 125. Al dividir, podemos ver que la media me va a dar 190.72. ¿Esto qué quiere decir? Que el promedio del colesterol de los pacientes que consumen alcohol es de 190.72 miligramos de decilitros, así que se puede decir que caen en lo deseable de acuerdo a los parámetros establecidos. También les recuerdo que los conceptos de interpretación van a depender de la investigación, del objetivo que se requiere y de la manera o el enfoque que se vea. Para calcular la mediana, recordamos que pues primero se debe ordenar y después buscar la posición y después se ve cuál es el dato. Es lo mismo que vamos a hacer, solo que aquí vamos a cambiar un poquito con la fórmula que tenemos. En este caso, vamos a tener que mediana es igual al límite real inferior más n entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia de la clase por la amplitud, donde vuelvo a repetir, algunos autores manejan en lugar de FAA, FI menos 1, que es la frecuencia absoluta menos 1. Entonces, como dije, vamos a ver los conceptos, límite real inferior, que es límite inferior menos la mitad de la unidad de medida, N, que es el total de datos, frecuencia acumulada anterior, mi frecuencia absoluta de la clase, y C es la amplitud. Todos estos conceptos ya lo habíamos visto en algunos videos de tipo de tablas. Primero vamos a ver la posición de la mediana, como les había comentado, y vamos a ver si es par o impar. Y eso se maneja en el total de datos. Como es 125, es impar. Y la fórmula sería posición de la mediana, n más 1 entre 2. Así voy a tener 125 en lugar de n, 125 más 1 me va a 126 entre 2, 63. Este 63 lo voy a buscar en la frecuencia acumulada. Voy a hacer una columna aquí. ¿Cómo se hacía esto? Se pone la primera frecuencia, que es 15, y sumamos en zigzag 15 más 23.
me da 38, 38 más 27, me va a dar 65, 65 más 31, me va a dar 96, 96 más 19, me da 115, 115 más 10, 125. Y puedo observar que 63 cae en 65, ya que aquí abarca de 39 hasta 65. Y de aquí voy a sacar todos los datos que me pide la fórmula. Así voy a tener, primero, que la unidad de medida es 1, ya que va de 151 va a 152, de 172 va a 173, y podemos observar que es 1, y la mitad de 1 es 0.5. Para el límite real inferior, me dice que es el límite inferior menos la mitad de la unidad de medida, que es 0.5, y nos va a dar 172.5. Pues n es el total de datos, 125. Mi frecuencia acumulada anterior sería, si mi frecuencia acumulada es 65, la anterior es 38. Mi frecuencia de la fila o clase es 27. Mi amplitud, la fórmula es límite superior menos límite inferior más 1, es decir, 193 menos 173 más 1 nos va a dar 21. Una vez que ya sabemos o identificamos los datos, sustituimos en la fórmula y me queda entonces mediana es igual a 172.5 más 125 entre 2 menos 38, todo esto entre 27, todo por 21. Dividimos 125 entre 2 menos 38, me va a dar 24.5. Esto lo voy a dividir entre 27, lo que me dé esto por 21. Y vamos a tener lo siguiente. Una vez que yo ya tengo esto, sumamos y vemos que la mediana es igual a 191.55. Para calcular la moda, sabemos que es el dato que más se repite, solo que acá va a cambiar un poquito. Buscamos siempre lo mismo, dónde va a caer, y posteriormente voy a usar lo que es la fórmula. Así puedo ver que me va a pedir la fórmula LRI, que es el límite real inferior, que es límite inferior menos 0.5, que lo acabamos de ver. D subíndice 1 significa es frecuencia mayor menos la frecuencia anterior. Mi frecuencia mayor es 31, menos la anterior sería 27. D subíndice 2 es mi frecuencia mayor, que es 31, menos la siguiente, que en este caso sería menos 19. Y la amplitud, que ya vimos que es límite superior menos límite inferior más la unidad de medida. Pero veamos esto. Primero, podemos observar que aquí es la fila que voy a marcar donde voy a sacar todos mis datos, ya que busco en la frecuencia absoluta cuál es la mayor, es 31, entonces marco y de aquí sacaría mis datos. Así voy a decir, límite real inferior sería 194 menos 0.5, me va a quedar 193.5. D1, 31 menos 27. D subíndice 2, 31 menos 19, podemos ver que nos da 4 y 12. Y la amplitud sería 214 menos 194 más 1, me va a quedar 21. Sustituimos los datos, en este caso ponemos los datos como observamos y podemos hacer primero esta parte. En este caso abajo me va a dar 16. 4 entre 16 por 21, poder multiplicar de esa manera. 4 entre 16 me va a quedar 0.25 por 21, en este caso nos queda así, 0.25, sumamos y podemos observar que la moda es 198.75. Indica que la mayoría de los pacientes que consumen alcohol es de 198.75 miligramos de decilitros, así que se puede decir que caen en lo deseable de acuerdo a los parámetros que ya se establecieron. Vuelvo a repetirles, recuerdo que las interpretaciones pueden variar de cada investigador y del enfoque que se le dé. Este es un ejemplo nada más de la interpretación. Las medidas de posición, como vimos también en el video anterior de datos ordenados, las medidas de posición son medidas estadísticas que van a dividir la distribución en datos o partes iguales. Y vamos a observar que se pueden manejar los cuartiles, deciles y percentiles. También les comenté que del 100% de mis datos, el percentil va a dividir en 100 partes iguales, el decil en 10 partes iguales y el cuartil en 4 partes iguales, todos en porcentajes. Y vamos a observar que nos va a dar lo que habíamos dicho, algunas propiedades que se van a cumplir, donde estas propiedades al final ya vamos entendiendo qué significa cada una de estas. Pero veamos un ejemplo para entender este tipo de propiedades. Cuartiles, recordando que el cuartil divide en 4 partes iguales
Y los normalmente que se buscan o se denotan son 3 puntos, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. La fórmula de cuartiles para datos agrupados es cuartil K es igual al límite inferior más K por N entre 4 menos la frecuencia acumulada anterior, que saca la definición, entre la frecuencia de la clase o fila por C, recordando que algunos autores manejan la frecuencia acumulada anterior como FI menos 1. Y también vamos a utilizar cuartil K es igual a K por N entre 4 para buscar la posición. Eso es muy importante. También les recuerdo pues que va de la mano en este caso los cuartiles con el rango intercuartílico, que el rango intercuartílico indica la dispersión del 50% de los datos centrales ya ordenados, donde utilizaremos que el rango intercuartílico es igual a cuartil 3 menos cuartil 1. Y lo que me va a buscar es el 50% central como observamos en la figura. Pero veamos todo esto con un ejemplo. Utilizando el ejemplo anterior que vimos de lo que vienen siendo los pacientes, vamos a calcular lo que es el rango intercuartílico y buscar dos cuartiles. Lo primero que debemos hacer es buscar la posición de los cuartiles, recordando que la fórmula es cuartil K es igual a K por N entre 4. Si voy a buscar el cuartil 1, sustituyo en lugar de K, que es la constante 1, y N es 125. Entonces multiplico 1 por 125 entre 4, me va a quedar 31.32. Perdón, 31.2, que es igual a 31. Recuerden, yo si hubiera dado 0.5, redondeo al siguiente número. Ya el redondeo va a depender de cada investigador o autor de cómo se está haciendo lo que es la investigación. Así que puedo observar que mi primera posición caería en 31. Recuerden que la posición siempre se busca en la frecuencia acumulada. Así puedo observar que 31 cae en 38 y voy a marcar toda esta fila. Voy a buscar ahora mi cuartil 3, que es lo mismo. La constante K va a ser ahora 3. 3 y 3, 125. Multiplico 3 por 125, lo que me dé entre 4 y me va a quedar 193.7. Redondeo y me va a quedar 94. Así que la frecuencia acumulada caería dentro de 96. Pudieran utilizar también el 1/4 como 0.25 y 3/4 como 0.75 y multiplicar por n. Es lo mismo. Ya va a depender de cada uno de ustedes y de la manera de cada docente o investigador que haga cada proceso. Ahora sí, la fórmula para utilizar o buscar lo que viene siendo los cuartiles, en este caso, es cuartil K, como vimos, es límite inferior más K por N entre 4 menos la frecuencia acumulada anterior entre mi frecuencia de la clase por la amplitud. Para el cuartil 1 sería mi límite inferior es 152, K por 1 en este caso, como es el cuartil 1, sería 1 por 125 entre 4. Nota, aquí no se redondea, si te da decimales, se toma con todos los decimales que tienes y se lo vas a restar al 15, que el 15 es mi frecuencia acumulada anterior. Si mi frecuencia acumulada es 38, el anterior viene siendo 15 y mi frecuencia de la fila es 23. Mi amplitud es 21, como vimos en los ejemplos anteriores. ¿Cómo se saca la amplitud? Al límite superior menos límite inferior más la unidad de medida. Hacemos el proceso y observamos que el cuartil 1 nos va a dar 166.83 miligramos de decilitros. Para el cuartil 3 que marcamos también, vamos a sacar ahora el cuartil 3, hacemos lo mismo, solo va a ser la misma fórmula, solo va a cambiar la constante K por 3, en este caso me quedaría límite inferior es 194, constante K que es 3, sería 3 por 125 entre 4, vuelvo a repetir, si te da decimales aquí no redondeas, se toman los decimales que se tienen. Mi frecuencia acumulada es 96, la anterior es 65, entre mi frecuencia absoluta que es 31 de la fila que tomamos, por la amplitud que es 21. Resolvemos matemáticamente, en este caso resolvemos la parte de aquí, nos da en este caso 19.47 más 194, podemos ver que el cuartil 3 nos va a dar 213.47 miligramos de decilitros. Así podemos observar que ya tenemos en este caso el 50% ocupado central. Para el rango intercuartílico únicamente se restan los que tenemos y me va a quedar 46.44 miligramos de decilitros.
Estos resultados nos indican que el 50% de los datos centrales de los pacientes con colesterol, según el consumo de alcohol, es de 46.44 miligramos de decilitros por debajo y por encima de la mediana. Recuerden, toda la interpretación puede variar dependiendo del enfoque que le dé cada uno de los autores. Este es un ejemplo nada más. Para calcular deciles, en este caso recordamos que los deciles dividen en 10 partes iguales y la fórmula de deciles en este caso sería dk es igual a límite inferior más kn entre 10 menos frecuencia acumulada anterior entre mi frecuencia de la fila. Recuerden que aquí hay otras simbologías por c, que es la amplitud. También voy a buscar la posición. Si se dan cuenta es la misma fórmula de cuartiles, lo único que va a cambiar que en lugar de 4 va a ser 10. Pero veamos con el ejemplo. El mismo ejemplo con deciles. Vamos a buscar ahora el decil 7. ¿Qué habíamos hecho en este caso? Esta es mi fórmula. Ya vimos cada dato. Primer paso en este caso, voy a calcular la posición en este caso. Voy a buscar el decil 7, así que voy a sustituir k, que es la constante, por 7. Y me quedaría en este caso 7 por 125, que es n. Entre 10 me va a quedar 875 entre 10. 87.5 redondeado me quedaría 88. Que he buscado y seleccionado la fila me quedaría en 96. Y de aquí voy a tomar todos los datos. Así voy a tener que mi decil 7 sería 194. 7 por 125 entre 10 menos 65. Recuerden que lo que te dé esto no se redondea. Aquí se va a restar con los decimales que tengan. En este caso, al hacer todos los procesos matemáticos de este enfoque, me va a quedar 15.24 aquí. Sumamos y vemos que el decil 7 nos va a dar 209.24 miligramos de decilitros. Y así lo podemos hacer con cualquier decil que quieras encontrar. Este resultado nos indica que el 70% de los pacientes con colesterol, según el consumo de alcohol, tiene por debajo de 200.24 miligramos de decilitros. Aunque podría yo decir que a partir de esto para abajo sería. Percentiles, lo mismo, los mismos conceptos. La única diferencia que va a dividir entre 100, donde la constante K es lo que vas a buscar y la fórmula está dada por PK es igual al límite inferior más K por N entre 100 menos la frecuencia acumulada entre mi frecuencia de la clase por la amplitud. Y la diferencia podemos observar que aquí va a dividir entre 100. Y con el mismo ejemplo que podemos ver sería calcular el percentil 40. Primero buscamos la posición. En este caso la constante K sería 40. 40 por 125 sustituyendo los valores entre 100. 140 por 125, 5000 entre 100 me va a quedar 50. Busco 50 en mi frecuencia acumulada y cae en 65. Y de aquí saco todos mis valores. Así voy a tener que el percentil 40 es igual a 173 milímetros inferior. K por N entre 100, 40 por 125 entre 100. Recordando que acá lo que te dé se maneja con decimales, no se redondea. Menos 38 entre 27 por 21. Toda esa parte me va a dar 9.33. Le sumo a 173 y el percentil 40 me va a dar igual a 182.33 miligramos de decilitros. Estos resultados nos indican que el 40% de los pacientes con colesterol según el consumo de alcohol tienen por debajo de 182.33 miligramos de decilitros. En este caso les recuerdo que la interpretación puede variar dependiendo del enfoque que le demos. Estos solo son ejemplos. Y por último, como recordando, tenemos lo que son las posiciones, tenemos las fórmulas, como observamos en la fórmula que realmente cambia lo que viene siendo el concepto de cuartil, decil y percentil, y que se divide entre 4, 10 y 100. Pero es la misma fórmula, sí podemos identificarlos. Y vuelvo a recordarles, algunos autores en lugar de frecuencia acumulada anterior manejan FI-1. Por mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video.